Saludos una vez más, bienvenidos. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de bodas gay en el país, del encargo de niñas para actividades sexuales, de la confesión de don Oscar Chalas, de cuidado con la reacción de Trump, de dónde bajaron las tasas, de por qué no se detiene el contrabando de cigarrillos, del transporte en Ciudad Juan Bosch, de una mafia incontrolable, bueno, y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, como todos han visto, esta semana, ese fue el tema, el ex embajador de los Estados Unidos en el país, el señor Wally Brewster, remeneó el panal de avispas después que publicó en su cuenta de X que había actuado como oficiante en la celebración de una boda que una pareja homosexual compuesta por un dominicano y un norteamericano realizaron en las instalaciones del Hotel Camp David de Santiago, allá en la montaña, ¿no? El ex embajador, que dicho sea de paso, durante él ocupó el cargo aquí, estuvo siempre acompañado de su esposo. Y aún yo me los he encontrado paseando por la calle El Conde, como pareja, como normal, ¿no? El hombre dijo textualmente en su nota: fue un honor haber oficiado la boda de José Fernández y Jeremy Grigstone en el hermoso Camp David, Santiago, República Dominicana. Una noche llena de amor, baile, grata comida dominicana, familia, amigos, fuegos artificiales y sonrisas. Una belleza. Bueno, eso provocó que la Junta Central Electoral emitiera un comunicado el lunes pasado para aclarar quiénes están legalmente facultados aquí para celebrar matrimonios, ¿no? en el territorio dominicano. Y reiterar en ese comunicado el tipo de unión que reconoce la normativa vigente. La Junta recalcó que en esa aclaración que al tenor de lo establecido en la Constitución Dominicana y en las leyes números 423 y 198.11, solo los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y las iglesias religiosas debidamente acreditadas son los únicos facultados para celebrar u oficiar matrimonios en el país. Y en ese contexto reiteró que según lo previsto en el artículo 55 y párrafos subsiguientes de la Constitución Dominicana, el único matrimonio, sea este civil o religioso, que la normativa dominicana reconoce es aquel celebrado entre un hombre y una mujer. Bueno. Y antes de que se armara el reperpero mediático, la Junta fue categórica recordando que la institución no ha celebrado, no ha oficiado, ni ha registrado, ni celebrará, ni tampoco registrará ningún matrimonio violatorio a la Constitución Dominicana y a la ley.
Y yo me pregunto, ¿era necesaria esa aclaración? Porque don Wally, el oficiante, él no fue allí a Camp David a ese evento con un libro del registro civil de la Junta Central Electoral para darle carácter legal a una boda gay. Él sabe muy bien que eso no es posible. Por tanto, lo que se celebró allí fue un acto simbólico, cosa a la que, dicho sea de paso, han recurrido muchas parejas, no solo gay, sino de hombre-mujer. Gente, parejas normales que antes de formalizar una relación por la vía legal, deciden celebrar una especie de acto de fe, de promesa, que posteriormente puede llegar a la formalización. O si no funciona, romperse sin dejar traumas. Eso es normal. De hecho, en el 2022, aquí se celebró una despampanante boda en casa de campo de 2 hombres. Y la Junta Central Electoral no publicó nada parecido. Claro, uno de los contrayentes llevaba un apellido de cierto abolengo. Pero eso fue una boda multimillonaria. Celebración, no un acto legal. Lo mismo que se hizo en Camp David. Ahora bien, señores, aquí ya debería legislarse para por lo menos permitir la celebración de matrimonios entre homosexuales o lesbianas. Porque aunque no hay una cifra total regional consolidada, se estima que el matrimonio igualitario puede generar millones de dólares anuales en ingresos directos e indirectos, especialmente en países que tienen infraestructura turística desarrollada, y aquí la tenemos. Actualmente hay 9 países de Latinoamérica que han legalizado el matrimonio igualitario en todo su territorio. Aunque el impacto económico varía, se ha documentado que estas bodas generan ingresos significativos en turismo, en servicios, en trámites legales, etc. Ahí están Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, México, Chile, Costa Rica, Ecuador y Cuba, que han desarrollado y promueven un turismo de bodas. Y desde el 2015 es legal en todos los estados de Estados Unidos. Hay que aterrizar y dejarnos de estar siempre temerosos de las tradiciones, las tradicionales fuerzas que son intransigentes ante el ímpetu de la avalancha moderna. Aquí los vemos caminando, tomados de la mano, paseando en la zona colonial, en Ágora, en Blue Mall, en Sanville. Les vamos a prohibir también que visiten el país. ¿Quién va a poder levantar un muro de contención tan poderoso que detenga este ímpetu con que las nuevas generaciones van trazando su camino? Dígame usted. En un momento comenzamos con las felicitaciones.
Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Comenzamos hoy felicitando al exdirector de Casinos y Juegos de Azar, don Oscar Chalas Guerrero, que admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para permitir su operación. Esto lo hizo después que llegó a un acuerdo de criterio el llamado criterio de oportunidad con el Ministerio Público, ¿verdad? Y le devolvió al Estado 17 millones de pesos en cheques y 2 vehículos valorados en casi 3 millones de pesos. O sea, en total, unos 20 millones que según la PEPCA corresponde a lo que él recibió por su participación en la estructura de corrupción, ¿no? Es algo que se entiende, porque este es un hombre de unos 70 años de edad, que no puede darse el lujo de echar un pleito largo con la justicia, cárcel y juicio, y cárcel y juicio, y cosas en la pierna. Ahora, el asunto no terminó ahí, porque durante su declaración ante la jueza Altagracia Ramírez, del cuarto juzgado de instrucción, el señor Chalas Guerrero vinculó directamente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el asunto, asegurando que Donald estaba al tanto de las irregularidades y que él le propuso desmontar lo que él llamó la estructura mafiosa, pero que el exministro ordenó mantenerla, después que había notado una baja en las recaudaciones. Dijo también que se cobraban entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales a bancas ilegales para dejarlas operar. Y aquí hay 93,000. La pregunta es, ¿esas afirmaciones que hizo este señor están sustentadas con pruebas o solo fueron desahogos fruto del apuro en que estaba don Oscar? Porque si no hay papeles, de nada sirve lo que dijo. Y bueno, es una pena que tanta tensión le haya provocado un preinfarto a este señor, que le ocurrió ahí a la salida del juicio. Ojalá que pueda ya liberarse de complicaciones. Bien. Cuando salió a la luz pública el video donde se escucha al nombrado Alexander Ramón Peña Enríquez, encargándole a una mujer, creo que haitiana, el suministro de una menor de edad, preferiblemente virgen, con fines que no hay que explicar aquí, yo me mantuve bajo estado de extrañeza porque solo se habló durante días del pecado cometido por el hombre, pero ninguna crónica se refería a la cuota de
participación que tenía la señora Luisa algo así. Que en ese mismo video se evidencia como una mujer habituada a reclutar niñas y a ponerlas a disposición de aberrados sexuales dispuestos a pagar bien por el servicio. Bueno, finalmente la pasada semana el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago la imposición de prisión preventiva, no solo en contra del hombre, sino también de la mujer. Y ahora ambos están imputados por tráfico ilícito de migrantes y violación a la ley de protección a niños, niñas y adolescentes. Eso probablemente quizás sirva de poco. Ahorita habrá alguna condena que va a ser favorecida en principio por una coerción, quizá consistente en fianza y en poco tiempo quizá la libertad de ambos. Y con eso se habrá desaprovechado la oportunidad de haberle sacado provecho a esa detención. ¿Cómo? Apretando a estos dos ciudadanos para que revelaran nombres de otros suministradores de menores con fines sexuales, porque no son pocos los que en el país se dedican a eso. Aquí en la capital eso está lleno. Trabajan por encargos de gente con mucho dinero que la piden niñas vírgenes y hasta de Haití se la traen. Eso es terrible. Esa investigación debe seguir más lejos. Pero ojalá, bueno, sigamos. Todos vimos la noticia sobre la prueba que realizó Rusia, que lanzó un misil Burevestnik que recorrió 15,000 kilómetros. Logró esa distancia porque fue ese misil es impulsado por energía nuclear, igual que la que usan las centrales que producen energía eléctrica en muchos países. El misil no llevaba una ojiva nuclear, obviamente, pero demostró que podría llevarla y hacer daño a cualquier distancia. Claro que Trump no se iba a quedar callado ante esa prueba, que a mi humilde juicio eso fue una reacción de Putin ante el afán de Zelensky para que Estados Unidos le facilite misiles Tomahawk que podrían causar un gran daño a Rusia. Perdón, pero repito, aunque el lanzamiento del Burevestnik no fue una prueba nuclear, era de esperarse cómo ocurrió una reacción inmediata de Trump, que primero le envió un mensaje a Putin diciéndole que no hacía falta lanzar un cohete de tanto poder porque él le tiene cerca un portaaviones nuclear. Luego, no conforme con eso, ordenó que Estados Unidos lleve a cabo pruebas con sus armas nucleares. Y más recientemente dijo que Estados Unidos tiene capacidad nuclear para destruir 150 veces al mundo. Ahórrese 149, con una es suficiente. ¿Qué de esperar? Que lo que se haga sea probar que también Estados Unidos puede lanzar misiles a cualquier distancia, pero hacerlo como Rusia, o sea, sin llevar en la punta ojiva nuclear alguna, porque bien saben todos que una vez se lance la primera, será el comienzo de la última. Bien.
Felicitaciones al Banco Central y a don Héctor Valdés Albizu, que, bueno, aplicando su tradicional manejo de situaciones complicadas en la economía, entre los meses de septiembre y octubre les redujeron a su tasa de política monetaria un total de 50 puntos básicos, con el interés, obviamente, de reducir el costo del dinero vía financiamiento, vía préstamos para diferentes sectores, y con eso elevar el consumo y la inversión. Claro que esa reducción en las tasas bancarias no será un asunto automático, quiero decir en los bancos, por lo menos en la activa, porque en la pasiva ya los bancos le mordieron al ahorrante bajándole 200 puntos. No 50, 200. En los certificados financieros, etc. Pero para que se refleje en las tasas activas, eso suele tomar de 2 a 3 meses para comenzar a notarse lentamente, ¿no? Lo que habría que preguntarse ahora es si esa medida de reducción de la tasa pasiva en los certificados financieros de los bancos no va a motivar a que muchos ahora quieran proteger sus pesos cambiándolos a dólares y a euros. Con lo cual entonces las medidas del Banco Central se anularían. Esperemos que así no sea. Y esperemos que así no sea por la salud económica del país, que es lo que nos conviene a todos. El gobierno, la Procuraduría, Proconsumidor, etcétera, están pagando una campaña en la prensa a través de la cual están amenazando a los que venden cigarrillos ilegales, o sea, a los que traen de contrabando desde Haití, y a quienes los venden en la calle o en colmados. Pero con todo y esa campaña amenazante, el festival sigue y a cada momento atrapan cargamentos de cigarrillos marca Capital traídos por dominicanos que van a Haití a comprarlos. A esos contrabandistas los dejan en libertad sin más ni más y les devuelven sus vehículos donde traen el cargamento ilegal. Recientemente atraparon 100,000 unidades en un vehículo propiedad de alguien que había sido arrestado en agosto de 2023 por el mismo delito de traer cigarrillos. Y pocos días después, otro contrabando de casi 280,000 cigarrillos. Y bueno, ya eso es noticia diaria. Entonces, dejémonos de campañitas y de notitas de prensa. Las autoridades deben entender que mientras le sigan devolviendo los vehículos a los contrabandistas, no solo de cigarrillos, sino de personas, de haitianos indocumentados, el festival va a seguir porque no hay tal régimen de consecuencias que desincentive al delincuente. Y la verdad es que con un contrabando de esa envergadura, con el que hay actualmente, en contubernio con sectores poderosos de este lado, cualquiera no se involucra aquí en un negocio de fabricación de cigarrillos. Y es más, si se importa todavía cigarrillos es porque hay un segmento social clase media alta que no consume cigarrillos de baja categoría, como esos contrabandeados. Es muy notorio que los organismos de investigación del Estado aún no se hayan empeñado en atrapar a quienes distribuyen aquí esos cigarrillos contrabandeados. O es que son intocables, digo yo. Bueno, felicitaciones a los residentes en la ya populosa ciudad Juan Bosch y en toda el área que comprende la avenida Ecológica y la del Hipódromo, porque para conseguir transporte se la ven difícil de verdad. El único transporte público que hay disponible son los autobuses de ONSA, a pesar de que el fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo
había anunciado que se incorporarían 50 autobuses. Y luego, a principios de septiembre, se informó que llegarían las primeras 13 unidades, pero aún la están esperando. Hay unos pocos autobuses de onza que, dicho sea de paso, no están muy bien de carrocería ni de aire acondicionado, pero son los que están dando servicio allá. Si no hay guaguas disponibles, deberían por lo menos establecer un servicio con hora específica para entrar y salir del lugar. Y digo yo, por otro lado, los empresarios sindicalistas del transporte, concesionarios de corredores como la Churchill, la Lincoln, la Núñez de Cáceres, etc., a eso debería exigírsele también que se chupen el cajuil de establecer un servicio a la ciudad Juan Bosch y esa zona, porque todo no puede ser comerse la masa y que el hueso se lo chupe el gobierno, el Estado. ¿Usted no cree? En un momento volvemos. Falta alguito. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Hay que felicitar al Ministerio de Hacienda y Economía porque ante un cuestionamiento que se le hizo sobre por qué todavía no ha podido concretizarse la regularización de más de 93,000 bancas de apuestas que hay en el país, eso sin incluir las ilegales, la respuesta de él fue que la actual gestión del ministerio continúa analizando e informándose a fondo sobre el proceso. Oiga qué belleza. De manera que el embrollo es tan grande que la autoridad no ha podido desenredarlo, aún después de que ya 93,000 bancas, puntos de venta y etcétera, se inscribieron voluntariamente para ser regularizadas, como parte de un plan que impulsó el gobierno en el año 2022. Y sin embargo el proyecto está detenido y la informalidad continúa. Y lo bonito es que por cada banca que hay registrada existen 3 que operan de forma irregular y están ahí al doblar la esquina de toda calle, de toda carretera de este país a la vista de las autoridades. Pero no logran resolver, no logran controlar, no logran desarmar esa mafia. La verdad es que ese es un maco inexplicable, que digo, para entenderlo, habría que meterse a fondo en política. En política. A través de ahí es que se ha armado ese embrollo tan grande y tan difícil de meterle el diente. El pobre Kiko se le ha caído el último pelito que le quedaba en la cabeza con este lío. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.